Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. La antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza la macho su bandera de septiembre.
orgulloso de ser un jujeño, hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama solar quebradeño. Hoy mi puesto a pensar en Chihuahua, el mixteca es mi chola, mi perro. Hoy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pluma en un sueño, verdito gran marrón colorada, y sentado a la uña pacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuycito de mi Hoy mis ojos también se mojaron cuando chachas y bombos sonaban, y el erquencho en mis manos temblaba, y tus valles verdosos miraba. Hoy me he puesto a pensar en el Carmen, Ramalpuna, quebradas y valles, Abra Pampa, Humahuaca, La Quiaca, Jujuycito de mi alma encantada. Hoy he visto a la puna en un sueño, verdito gran marrón colorada, y sentado a la uña pacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y claras, tus tapiales, pircas y antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, Jujuycito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy,
Ayimpunchay, Turaykunas, Warmikunas. Buenos días, hermanos y hermanas. Comenzamos una edición más de New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7 FM. En esta ocasión tenemos muchísima, pero muchísima información dentro de lo que es el ámbito local, especialmente con tantas medidas de fuerza, de protesta que se vienen realizando desde ya esto que es una segunda semana con, digamos, medidas que se vienen realizando todos los días, empezadas en comienzo desde el día lunes de la semana pasada, donde la lucha docente es la que se ha hecho notar a partir justamente de aquella primera movilización en donde estuvieron todos los días activos con movilizaciones, hasta el día de hoy en donde se empezaron a plegar distintos sectores, tanto desde la parte gremial, desde los movimientos sociales. En el día de hoy ya comienzan a llegar delegaciones de las comunidades del norte jujeño que, además de protestar, cada una tiene distintas miradas y distintos enfoques también en cuanto a su protesta, pero todas también confluyen y acuerdan en que la reforma constitucional es algo que no quieren que sea al menos hecho de la manera que lo está planteando el gobierno provincial. Entonces encontramos que por un lado los docentes salieron y siguen haciéndolo por su salario, pero también están en contra de la reforma constituyente. Están los distintos gremios y demás, y también las comunidades que vienen a la vez en búsqueda o en la búsqueda de defender sus derechos de tierra, de defender su salud, defender su vida, el agua principalmente, tomando en cuenta los proyectos mineros que se vienen realizando en muchas partes justamente del interior jujeño, especialmente en las salinas, donde hay realmente muchísima tensión a partir de los mismos comuneros que están en contra. La gran mayoría también expresan que no hubo una información, un consentimiento previo e informado también a que se realicen exploraciones mineras en su tierra. Tantas cosas, ¿no? El mismo James Cameron, que dice que fue engañado. Por un lado el gobierno le dijo un montón de cosas, y después cuando estuvo hablando con los hermanos y hermanas que viven en las comunidades, le contaron otra diferente, y él mismo estuvo en las redes sociales y en distintos medios expresando cuáles son sus vivencias. Así que tenemos varias cosas que comentarles, renuncia de constituyentes también, hablando de esta reforma que quiere imponer y que se está dificultando. No sé si realmente se logrará. Uno diría que tampoco no puede aventurarse a buscar resultados de esta situación que todavía, digamos, está en proceso, pero hay muchísimos sectores que están en contra, y los mismos constituyentes que fueron elegidos mediante el voto en las últimas elecciones, en varios casos renunciaron los constituyentes del Frente de Izquierda, y algunos nada más del PJ. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, se dice que el Frente Cambia Jujuy ya también dejó de ser Frente Cambia Jujuy, porque hay varios partidos que se están yendo justamente, o que se fueron del frente. Así que tenemos varias cosas que contarles, como les decía, y en este aspecto también, bueno, vamos a contarte que el día de hoy
nos parece que es importante tener una conciencia de lo mismo, es que 15 de junio fue designado como Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez por la ONU, como oportunidad de hacer visible este problema y ocasión de demostrar el repudio a esta penosa situación que padecen miles de personas de la tercera edad. Así que, más que nada, también queremos esto de tener la conciencia de que nuestros abuelos, especialmente, ¿no?, dentro de la cultura milenaria, hay una restitución, hay una importancia muy grande que se le dan a nuestros ancestros, y justamente las personas de más edad son las que tienen tantas cosas para contarnos, para enseñarnos, y tenemos que respetarlas y cuidarlos. En ámbitos generales, cuidar a un adulto mayor no es proveer sus necesidades económicas como alimentación, ropa. Más allá es dar amor, respeto, cuidados emocionales, no dañar sus emociones con daños psicológicos. Ojo, si personas terceras, bueno, hay que tratar de cuidar a la persona, ¿no? Y no ser cómplice de situaciones de maltrato. Así que bueno, por este 15 de junio que se pueda también tener un pensamiento y una conciencia. Vamos a dejarte con un instante de música y ya enseguida vamos a ir desarrollando esta y diferentes informaciones que tenemos acá listas para vos. Por
mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre que festeja la gente. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente.
Bien, como te contábamos desde el inicio mismo del programa que ya se ha iniciado el denominado Tercer Malón de la Paz. En este caso, los pueblos originarios, las comunidades del norte se suman al no a la reforma constitucional. Abrapampa fue el punto de inicio de la caminata que llegará a la capital el día de mañana. Recordamos también que hay delegaciones o hay partes también que estarán haciéndolo o en el mismo día de hoy o que ya mismo incluso se están llegando para el acceso sur, el acceso norte en realidad, perdón, de la ciudad, y después el día de mañana será que se congregarán todas las fuerzas como para hacer una gran movilización y justamente protestar, ¿no? Exigir por los derechos. Digamos que también estarán sumándose a los docentes y trabajadores contra las modificaciones en la Carta Magna que atenta contra sus territorios y el uso del agua. Tal como lo hicieron en 1946, las comunidades indígenas de Jujuy protagonizan una marcha en defensa de sus territorios, esta vez en peligro por los cambios en la Carta Magna Provincial, que se concreta a pedido de Gerardo Morales, por lo que salieron a rechazar la reforma constitucional, que muchos ya le llaman desde hace rato reforma inconstitucional. Fue el miércoles, el día de ayer, en Abrapampa, donde diferentes comunidades se congregaron en la plaza central y así emprender el camino a la capital jujeña, pasando por Azulpampa, Humahuaca, Huacalera y Tilcara, donde llegarán el viernes y confluirán en la movilización de trabajadores estatales y docentes. Este tercer Malón de la Paz tiene previsto justamente en el día de hoy pasar por Maimará, Purmamarca y llegar hasta la localidad de Yala. En tanto, el viernes a las 8, la columna de comunidades llegará a la entrada de San Salvador de Jujuy. La consigna en esta ocasión es abajo la reforma, arriba las huipalas. Resume la lucha y resistencia de los pueblos originarios de la nación Colla, que se ve afectada especialmente por el desarrollo de la actividad litiera en la zona de la Puna. La partida de la caminata desde Abrapampa tuvo un testigo que ya es parte de la historia de la defensa de las comunidades. Allí estuvo Narciso López, sobreviviente de aquel primer malón que se hizo en 1946 y que partió desde Jujuy hacia Buenos Aires para exigir los títulos de los territorios indígenas. Realmente todo un símbolo y toda una muestra, ¿no?, de lo que se viene viviendo ya en realidad desde hace siglos, pero reafirmado también en esta última etapa, en este gobierno que tiene que ver con el Estado argentino, estos gobiernos que se vienen sucediendo ya en los últimos siglos, podemos decir. Encontramos que, uno de los primeros maloneros, el sobreviviente Narciso López, estuvo ahí, ¿no?, como parte de podemos decir el aguante o la despedida y a la salida de las comunidades que vienen hasta acá. De la comunidad de Queta se acercó para vernos cómo sus hijos, sus descendientes, vamos a marchar nuevamente, expuso Robin Suárez, integrante de una de las comunidades que participan de la caminata. El comunero señaló que las comunidades están constantemente en estado de alerta y movilización ante los avances que pretende el gobierno de Morales sobre los lugares donde habitan.
Sin embargo, la reforma de algunos artículos dentro de la Constitución jujeña y la falta de escucha de la Convención Constituyente fueron los determinantes para la realización de este tercer Malón de la Paz. En particular, son 3 los artículos que consideran que atentan contra sus formas de vida. El número 36, sobre la propiedad privada, y el 74, en relación a las tierras fiscales. Se suma al artículo 75, que es el que más preocupa, y que versa sobre el uso del agua. Las comunidades hacen un uso racional, lo administran de la mejor manera. Este artículo va en contra de esa organización, manifestó Suárez. Pese a ello, el comunero dijo que si hace falta una reforma a la Constitución jujeña, que sí hace falta una reforma, pero que la misma debe darse con un tiempo prudente y con la participación del pueblo, algo que el gobierno de Morales no ha permitido. Bien, entonces vamos a seguir todas las incidencias. Justamente han partido hermanos de prensa originaria, de Radio Chasqui también, para cubrir las incidencias de la marcha misma de este tercer Malón de la Paz, y vamos a tener novedades al respecto, lógicamente, a medida que se vayan desarrollando los hechos. Pero bueno, además de esto que les contábamos, lo que se está pidiendo de las comunidades es algo que ya está sucediendo, al menos desde la parte que nunca bancó, digamos, esta reforma. Y lo que se está pidiendo es que renuncien los constituyentes, que no se haga esta reforma de la manera en la que la tienen hecho, y que se realice nuevamente, pero con la convocatoria a las comunidades y a los distintos sectores de la población que tengan una participación activa, como para que esta reforma sea favorable para todos y bueno, no para algunos. Tenemos acá justamente, acá desde Radio Chasqui hemos compartido un poco algo acerca de los distintos avances de este tercer Malón de la Paz, y te vamos a compartir un poco el audio del mismo. Ahí estamos saliendo de la marcha, pasando por la salina, que es uno de los recursos naturales que quiere sacar Gerardo Morales, quiere ser saqueado. Nosotros como comunidad originaria de acá del territorio de las cuencas Salinas Grandes, movilizamos constantemente, rechazando este repudio de lo que está haciendo Gerardo Morales. Solo pedimos que nos respete y nos dejen vivir dignamente, que nosotros exigimos acá, con esta forma que está del viento, nos estamos pidiendo que nos respeten. Bueno, eso es lo que piden justamente las comunidades. Siguiendo un poco con la actualidad y con toda esta información que se relaciona, encontramos que además de las renuncias de constituyentes, hay determinados portales que afirman que el Frente Cambia Jujuy ha llegado a su fin, ya que el vicegobernador Carlos Hakim abandona el frente con sus partidos Primero Jujuy y Siempre Jujuy para iniciar la operación Retorno al PJ. Se rompe entonces Cambia Jujuy, según lo que están afirmando determinados medios, y a muchos les parecerá contradictorio, tomando en cuenta que este frente ha ganado las últimas elecciones, ¿no? Pero bueno, convengamos que también hay muchos que alegan que estas últimas elecciones se hicieron con muchísima abstención de los votantes.
hay muchos que no fueron a votar y también digamos que la izquierda tomó muchísima relevancia, ¿no? Entonces encontramos que ha sido algo que a muchos no les sorprende, más en estos tiempos de muchísima protesta social, que sucedan estos tipos de situaciones y también que haya muchísimas más novedades al respecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con Yucanchi Cancunapac.
chacarera. La chacarera tiene una energía propia tremenda. Se va la primera entonces. ¡Que venga! A este pueblo no lo olvide, luchando sueños hoy sobrevive. Con la nostalgia que traen los años, blanco salitre quedó mi pago. Y la esperanza sigue encendida en las hogueras de nuestras vidas. Por eso sigo coplas sembrando, así mi pueblo siga cantando. Vitillo, ¿vamos bien? Más mejor que sí. Vamos por la segunda entonces. Adentro. El río baja y en su remanso la piel morena del desamparo. En los telares y sus urdimbres, razas de soles y sus costumbres.
palabras de Alejandro Vilca, quien argumentaba justamente el retiro del Frente de Izquierda, de los constituyentes del Frente de Izquierda, de la Convención Constituyente. Vamos a seguir justamente con más novedades al respecto. Mañana se va a venir un día plagado justamente de reclamos y pueden entrar en definición muchas cosas. En el día de hoy, como te decimos, esta tarde va a ser una nueva marcha de antorchas. La primera se hizo el viernes pasado, justamente cerrando toda una semana en la que día a día venían los docentes peleando y se sumaron distintos sectores, y a la noche, bueno, tarde noche, salieron a hacer esta marcha de antorchas que fue multitudinaria. Se compartieron muchísimos videos y también fotos aéreas de la misma mostrando esta gran cantidad de gente. Nosotros por el día de hoy nos estamos despidiendo. Mañana te vamos a traer más novedades, tanto como Radio Chasqui, como Prensa Originaria. Y nada, esperamos justamente estar atentos ante esta situación, esta actualidad que está ocurriendo. Muchas gracias por estar, esperamos haber sido útil. Y será hasta encontrarnos nuevamente. Tinkuna Kama. Dice la antigua leyenda que a Jujuy siempre se vuelve, si en el cuenco de las manos agua del río se bebe. ¿Qué propiedades tan brujas trae el río en su corriente, que caminando al olvido al amor retorna siempre? O tal vez no sea el río, sino mis ganas de ver, las que me llevan y traen